El director de Intervención en Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud ha señalado que su agencia ha informado de 516 ataques a instalaciones de salud desde octubre del año pasado, debilitando así el frágil sistema ya existente en Gaza. Masacre. También se dijo que solo la mitad de las 666 solicitudes para realizar misiones en el norte y centro de Gaza fueron facilitadas. Control. Más datos. 485.000 personas están diagnosticadas con algún tipo de trastorno mental y 20.000 niños están buscando tratamiento por desnutrición, debilitamiento. Sumemos argumentos, al menos 300 trabajadores humanitarios han sido asesinados en un año en el enclave costero palestino, al que se le considera, según la ONU, el lugar más peligroso donde pueden operar en estos momentos. Terror. Nos concentramos en la crisis sanitaria en Gaza. Les saluda Osvaldo Canales y esto es Detrás de la Razón. El sistema de salud de la Franja de Gaza se empeora cada día más. El colapso de hospitales y centros de atención es evidente ante la violencia sin límites del régimen de Israel y la escasez de insumos médicos. Frente a esto, la Organización de Naciones Unidas, a través de la Comisión Internacional Independiente de Investigación, denuncia que Israel intenta destruir el sistema sanitario del enclave costero palestino con ataques deliberados a los centros de salud y también matando y torturando al personal médico. Es la ONU la que acusa al régimen de Israel de intentar desmantelar el sistema de salud del enclave palestino. Gaza se ha convertido en el lugar más peligroso en el que operan la ONU y sus socios, con al menos 300 colegas asesinados. Los almacenes han sido bombardeados. Las carreteras están dañadas o destruidas y llenas de municiones sin detonar. La comisión dice que las fuerzas de seguridad israelíes habían matado, detenido y torturado deliberadamente al personal médico y habían atacado ambulancias en Gaza y restringido los permisos para salir del territorio para recibir tratamiento médico. El director de Intervención en Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud señaló que su agencia ha informado de 516 ataques a instalaciones de salud desde octubre del año pasado, debilitando el ya frágil sistema de salud en Gaza. También dijo que solo la mitad de las 666 solicitudes para realizar misiones en el norte y el centro del banco fueron facilitadas y se advirtió sobre las consecuencias a largo plazo para la población, con ya 485.000 personas diagnosticadas con algún tipo de trastorno mental y 20.000 niños que han buscado tratamiento por desnutrición. Más del 96% de las mujeres y niños de entre 6 y 23 meses de edad no cubren sus necesidades nutricionales. Y esto tendrá un impacto de por vida en sus capacidades cognitivas. Una de las emergencias más recientes fue el llamado a evacuar el hospital Kamal Adwan en el norte de la Franja de Gaza. La ambulancia no pudo llevarnos al hospital, así que llegamos a pie y huimos descalzos. Ahora estamos sentados aquí a la misericordia de Dios. Mi lesión necesita un oculista, pero aquí no hay ningún oculista. Hemos estado aquí en el hospital Kamal Adwan durante 4 días. No hay médicos, ni medicinas, ni comida. La situación que estamos viviendo es calamitosa. En el norte de Gaza, el ejército israelí sigue adelante con la nueva escalada de violencia que comenzó hace una semana. El régimen ha pedido a los residentes que evacúen una zona en la que la ONU estima que están atrapadas más de 400.000 personas. Gaza ya registra más de 42.000 muertos y cerca de 98.000 personas han resultado heridas. Muchas de ellas necesitan atención de urgencia. La ONG Save the Children ha alertado este viernes de que al menos 3.100 niños y niñas menores de 5 años han muerto durante los primeros 10 meses de ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza, lo que supone un 30% de los 11.300 menores fallecidos en el enclave palestino en ese mismo periodo. Bien, un informe
que uno puede quedarse corto de pronto con la crueldad con la que están pasando los hechos en estos días. No solo en la Franja de Gaza, recordemos también lo que pasa en el sur del Líbano, pero hoy día nos concentramos en Gaza y la crisis sanitaria que atraviesa el enclave costero palestino. ¿Quién nos acompaña hoy para analizar esto? Lo revisamos. En imagen, Juan Luis González Pérez, analista político, colaborador geopolítico de medios públicos internacionales, codirector de Tertulias de Cuarentena, también escritor desde Cádiz, nos acompaña. Vamos también a México, allí está Iván Carrasco, analista político maestro en relaciones internacionales, especializado también en geopolítica, Islam y Oriente Medio. Desde Guadalajara, México, está con nosotros. Bien, ahí teníamos entonces la presentación de nuestros invitados de hoy y los saludamos, ya están en nuestro video wall. Ahí, Juan Luis, gusto de saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, encantado de estar de nuevo con vosotras y vosotros aquí. Iván, bienvenido, muchísimas gracias en nombre de todo el equipo por compartir este espacio. Hola, muchas gracias, un saludo para ti y todo tu auditorio. Bien, los llevo rápido, veíamos el informe. Claramente son muchos temas y puntos a analizar. La situación es realmente catastrófica. Se está hablando de un colapso, se está hablando también de hambruna, se está hablando de un montón de cosas menos de soluciones. Y ese es el punto a discutir. Quiero ir con Juan Luis González primero. Hoy nos concentramos en el servicio vital de la Franja de Gaza. Yo les decía al principio que está colapsando debido a los ataques sin límites de Israel. Estoy hablando de hospitales, de centros médicos, bloqueo de insumos que dejan compleja la situación y en total indefensión a cerca de 98.000 heridos que hay y que muchos de ellos necesitan atención de urgencia y con nivel de gravedad. ¿Hay alguna forma de corregir este camino cuando nada parece importarle al agresor Tel Aviv? Esa es la pregunta que te quiero hacer. Bueno, eso que dices, ese camino que lleva el Estado sionista es lo que lleva persiguiendo desde el inicio de la ofensiva del 8 de octubre, ¿no? Y tiene un nombre absolutamente claro en la forma de proceder del Sahal, del ejército de ocupación sionista. Se llama Doctrina Dahilla y considera tanto a mujeres, a niños, a ancianos, a escuelas y hospitales como objetivos militares directamente, cosa que evidentemente, bueno, así nadie podría pensar o nadie puede hablar realmente de que estamos hablando de daños colaterales, que esos civiles desarmados que están muriendo son daños colaterales porque son asesinatos con premeditación y con toda la alevosía del mundo. Evidentemente esta doctrina militar es absolutamente ilegal según el derecho internacional, pero a Israel le da absolutamente igual, ¿no? Siempre ha demostrado un absoluto desprecio por ese derecho internacional, por las resoluciones de la ONU, de la Asamblea o por la legislación que ampara incluso a los momentos de guerra, ¿no? Y se escuda desprecia esos derechos y se escuda en derechos divinos absolutamente inventados que no se cree nadie, ¿no? Y la única manera de parar esto, yo creo que sería adoptar una resolución en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero vinculada al capítulo 7 de la Carta, que permite el uso de la fuerza en caso de amenazas serias y graves hacia la paz, que es lo que está sucediendo, porque estamos viendo cómo se está desequilibrando todo Oriente Medio. Pero eso, desde luego, Estados Unidos, que es el garante del Estado sionista en la ONU y además los nutre de armas, etcétera, no lo va a permitir nunca, ¿no? Ahora, Iván, me quedo en el mismo tema o relacionado porque bombardeos sin freno, pero más allá de eso también el régimen sionista está utilizando todo tipo de armas porque los heridos graves quedan expuestos a la muerte. Claramente, sin una segura atención, estamos hablando de urgencia, ¿no? Esto también se considera otra arma. Al principio o en otros programas hablábamos del hambre como un arma de guerra, pero hoy día estamos hablando a los heridos que quedan expuestos a este sistema que está decayendo fuertemente. ¿Qué pasa aquí, por ejemplo, con la exposición del personal médico? Mira, Osvaldo, déjame iniciar con esta cuestión que fundamentalmente es la retórica del ejército sionista israelí, donde hablan que es el ejército más moral del mundo. Eso lo dijo el primer ministro Benjamín Netanyahu por ahí de junio de este año.
haciendo eco a lo que ya habían dicho por allá del 2009, cuando fue la operación Plomo Fundido. Ya el solo nombre nos indica mucho, cuando se dijo también que era el ejército más moral. Y yo pregunto, ¿qué moralidad puede tener un ejército que ataca directamente al personal médico, que está atentando contra todas las convenciones internacionales de protección a los civiles y de protección a personal médico? Concretamente, los acuerdos de Ginebra de 1964 para proteger a los enfermos, a los heridos y sobre todo la infraestructura médico civil. Entonces estamos viendo que cuando ellos atacan al círculo de la salud, estamos hablando de una calidad inmoral de ataque fundamental que echa por borda la retórica militar israelí. Ahora, Juan Luis, sigo con este sistema, porque recordemos, se habla de por lo menos 100.000 toneladas de armamentos utilizados durante un año allí en la Franja de Gaza. Estoy hablando de las armas tradicionales, convencionales, pero también recordemos lo que pasó en el Líbano, donde se utilizaron elementos de uso común para dañar a la población civil. ¿Existe aquí otra arma implícita al infringir terror, literalmente, para evitar que más profesionales quieran ir a Gaza a ayudar a atender a los heridos que necesitan con urgencia, como decimos, tener un espacio con lo mínimo? Ya hemos visto que incluso se han llevado a cabo operaciones sin anestesia. Se busca dejar desolado completamente el sistema, más allá de las personas que están dentro de Gaza, sino de aquellas que todavía tienen el alma de querer ir a colaborar en este escenario tan complejo. El sistema internacional, la comunidad internacional, Naciones Unidas, llámalo como quieras, ¿están atados de manos hoy día? Bueno, lo he comentado hace un momento, ¿no? Sí, claro, porque está absolutamente boicoteando cualquier condena efectiva que pueda significar algo sobre el terreno al Estado sionista, ¿no? Tú me hablabas del artículo que se podría usar en Naciones Unidas, por ejemplo, para intentar detenerlo, pero ya tenemos el ejemplo de un año en esta misma situación. Por eso te lo vuelvo a preguntar. El problema es que este genocidio, esto que quieren llamar algunos guerra, está demostrando que primero que Estados Unidos y que Occidente no son garantes de la democracia, de la libertad o de los derechos en el mundo, que como siempre se habían elegido, ¿no? Eso ha quedado, ese mundo basado en las reglas norteamericanas, pues ha quedado absolutamente destrozado bajo los escombros de Gaza. Pero también ha venido a demostrar que la ONU está absolutamente obsoleta, que sus órganos están absolutamente desequilibrados, que hay continentes enteros que están infrarrepresentados, incluso muchos organismos de esta ONU que no sirven para nada, que están en manos de multinacionales llenos de corrupción, etcétera, ¿no? Y hace falta una reforma profundísima para que la ONU, que se creó básicamente para evitar guerras en el mundo, para lograr la paz, pueda hacer su cometido, ¿no? Pero bueno, todo el mundo coincide, o mucha gente coincide, en que es necesaria una reforma absolutamente profunda de este organismo multilateral. Pero desde luego, como decía hace un momento, claro que sí, que incluso con este actual status quo se podía hacer algo, ¿no? Dentro de este equilibrio, ¿no? Que nació después de la Segunda Guerra Mundial. Pero desde luego, ahora mismo quien está deteniendo cualquier tipo de iniciativa es Estados Unidos, como decía antes, porque es absolutamente cómplice y no va a permitir que se detenga a Israel en sus objetivos terroristas. Ellos mantienen públicamente que quieren la paz, que están intentando, que están haciendo acuerdos y tal, pero por otro lado es absolutamente falso porque lo están llenando de armas, lo están nutriendo de herramientas para asesinar, ¿no? Entonces, bueno, se puede hacer algo, pero no se va a hacer y quizás devolviéndole a la Asamblea de Naciones Unidas algún tipo de poder con el que ahora no cuenta, quizás se podría hacer algo, ¿no? Donde la expresión de la democracia en el mundo, pero de momento es algo que es absolutamente inviable. Es difícil hablar de buscar un alto al fuego. Estoy pensando en el perfil del propio Estados Unidos, cuando es el responsable del envío del 69% de las armas para este genocidio allí en la Franja de Gaza. El otro 30% lo tiene Alemania. Yo siempre lo estoy repitiendo como para que tengamos claro de dónde sale tanto fuego, principalmente hacia la Franja de Gaza y hoy en día hacia el sur del Líbano. Voy con Iván. Frente a esto mismo, ¿cómo definirías tú 516 ataques
a instalaciones de salud en un año. Esto ha ocurrido en Gaza, pero al mismo tiempo vemos que esta capacidad sigue todavía impidiendo lo que buscaba el régimen en un principio, que era doblegar a una población. La población todavía sigue ahí, activa, tratando de sobrellevar esto, aun cuando hay todos los factores que ustedes quieran para decir que los están atacando por todos lados. La falta de agua, la falta de insumos médicos, la falta de alimentación, la falta de atención. Bueno, suma y sigue. Eso te lo pregunto, ¿cómo definirías tú estos 516 ataques en solo un año? A instalaciones médicas, no estoy hablando a otros edificios. Mira, Osvaldo, yo lo definiría definitivamente como lo hizo la ONU en el informe parcial que emitió, que va a tener su publicación en su totalidad el próximo 30 de octubre. Yo lo definiría directamente como exterminio, en consecuencia como crímenes contra la humanidad, como crímenes de guerra, debido a su ataque sistemático a la estructura sanitaria de la Franja de Gaza, y no solo de la Franja de Gaza, sino también del Líbano, concretamente en la parte sur y en la capital Beirut. También yo le llamaría a esta forma, como mismo el reporte lo señala, que es una destrucción implacable y deliberada que hace el ejército, entre comillas, más moral que ellos presumen tener, contra las bases militares y contra el personal de la salud. Y quiero sumarme también al comentario que hace mi contertulio con respecto a estamos en un sistema de Naciones Unidas que está cayendo en obsolescencia, que estamos en un declive profundo porque el derecho internacional, su base es la abolición de los estados, es decir, la capacidad de la voluntad de los estados de buena fe y de acuerdo al principio de pacta sunt servanda, donde señala que el estado actuará en consecuencia en beneficio del interés colectivo, el interés internacional. Y vemos que los dos únicos países que atentan contra este principio son el Estado sionista de Israel y Estados Unidos. Iván, y ambos son sí, cómplices. Iván, ¿qué pasa para terminar tu intervención ahora, pero desde tu punto de vista con la figura del propio Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, que no ha dejado de hablar, pero estamos hablando de que aquí se están acumulando una cantidad de informes impresionantes sin que haya una ejecución directa de detener este genocidio, como también lo llamó Juan Luis? ¿Qué pasa con Guterres hoy día? ¿Qué nivel tiene de peso ante el contexto internacional? Está ganando peso moral Guterres debido a que primero fue declarado persona non grata para Israel después de haberse opuesto a denunciar el ataque de represalia de Irán al territorio palestino ocupado por Israel. Entonces está acumulando ciertamente esos informes porque son la base para una denuncia penal que ya está en curso y ya se emitieron órdenes de aprehensión contra Benjamín Netanyahu, pero yo sumaría que se meta a este bloque de enjuiciamiento a toda la cúpula político israelí, al presidente, al primer ministro, a los congresistas, a todos los ministerios, porque no es un tema personalizado, no es un tema que se le ocurrió a Benjamín Netanyahu, es un tema institucional, estructural, que tiene que ver desde el inicio de la Nakba, hace ya 76 años, y que ha sido sistemáticamente prolongado históricamente y que detonó con el 7 de octubre del año pasado. Pero vemos que fundamentalmente es una cuestión institucionalizada por parte de todo el régimen israelí. ¿Qué más va a hacer la ONU? Bueno, va a acumular esos informes, va a estar ofreciendo en su carácter de supervisor internacional las últimas pruebas para llevar esta condena, y yo esperaría un juicio como el que se hizo de Hitler en Potsdam, uno sobre Benjamín Netanyahu y toda la cúpula militar, pero en Haifa. Bien, nos quedan los últimos minutos, quiero llevarlos a reflexionar brevemente con lo siguiente. Voy con Juan Luis. A ver, datos. 485.000 personas con diagnóstico con algún tipo de trastorno mental se registran en Gaza. 20.000 niños con tratamiento por desnutrición. También estamos hablando de lo que ha pasado en el último año. ¿Cuántas generaciones, Juan Luis, se afectan con este tipo de hecho cuando estamos hablando de enfermedades psicológicas y también recordemos lo que significa no tener la nutrición necesaria en la primera infancia? Estamos hablando de un desarrollo cognitivo.
Evidentemente, bueno, estamos hablando de 3 generaciones que están siendo afectadas en este momento. Por un lado, los ancianos y las ancianas, ¿no? Por otro lado, vamos a llamar la edad central de la población. Pero evidentemente quien está más afectado son los niños y niñas que, bueno, si hablamos de esa desnutrición que puede crear secuelas durante mucho tiempo o trastornos psicológicos, etcétera, son los más débiles, los que más tiempo van a tardar en cerrar estas heridas. La estrategia del Estado sionista está clara, es hacer invivible la Franja de Gaza, expulsar a los palestinos si pueden, hacer que se vayan y si no, expulsarlos por la fuerza. Y bueno, acabamos de escuchar al ministro Smotrich hace un día o dos hablar de que había que montar el Eretz Israel, el Gran Israel, ¿no? En terreno, ellos quieren ocupar, decían, Líbano, Irak, Siria, Palestina, Turquía, Egipto, etcétera, quieren reventar absolutamente toda la región. Y bueno, yo creo que nadie va a olvidar, por supuesto, los palestinos durante muchas generaciones no van a olvidar lo que está sucediendo, pero tampoco lo va a olvidar el pueblo árabe ni el resto de las poblaciones del planeta. Israel se ha convertido en un estado absolutamente paria y así va a ser considerado hasta que llegue el día de su desaparición definitiva. Porque también, Juan Luis, hay que considerar, frente a todo lo que yo te señalaba por temas de generación, la escolaridad. Cerca de 1.800.000 estudiantes llevan un año sin tener educación y eso también retrasa una sociedad, por supuesto, ¿no? Efectivamente, se han volado las universidades, se han volado todas las escuelas prácticamente de la ONU. Evidentemente está paralizado y de aquí a que se pueda reconstruir en el momento en que acabe este genocidio, se reconstruyan todas las infraestructuras médicas y escolares y se ponga en funcionamiento, van a pasar muchos años. Es evidente que el perjuicio lo van a arrastrar fundamentalmente los más pequeños durante prácticamente toda su vida. Bien, antes de cerrar, voy con Iván. Iván, la ONG Save the Children ha alertado este viernes puntualmente de que al menos 3.100 niños y niñas menores de 5 años han muerto durante los primeros 10 meses. Esto está contabilizado hasta agosto de 2024 por la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza, lo que supone que es un 30% de los 11.300 menores fallecidos en el enclave costero palestino en este mismo periodo. ¿Por qué los niños son blanco de ataque? Con eso como reflexión tengo un minuto. Mira, Osvaldo, yo considero que Israel no pretende ganar la guerra porque su base es mantenerse en guerra perpetua. ¿Qué hace para localizar estas infraestructuras? Es llevar a la región a un total colapso donde ellos se sigan viendo suministrados con todo el armamento y los recursos económicos que recibe por parte de Estados Unidos. Su blanco son los niños porque no tiene más a dónde escaparse. Su blanco son las escuelas porque si no es de esta forma estaría perdiendo el tiempo en atacar. Y más porque ellos basan su éxito en la cantidad de muertos asesinados. Entonces aquí vemos su incapacidad de recambiar la fórmula de operación. No pretende ganar, pretende mantenerse en estado de guerra permanente. Un discurso que completamente se les va a salir de control, lo estamos observando, porque tiene un juego muy parecido al de la novela distópica de George Orwell, donde por un lado dice que quiere la paz, pero hace la guerra. Por un lado dice que es moral y por otro asesta golpes contra la humanidad, contra los niños, y esto ha representado un gran retroceso en el sistema escolar, en el sistema educativo, como ya lo mencionaron hace unos momentos, que implicaría por lo menos 5 años de retraso del sistema educativo de los niños palestinos gazatíes. Bien, nos quedamos con eso. No es cosa de respirar, pero también hay que hacer momentos de reflexión y entender que cosas como estas, para esto es fundamental también que la población reaccione, y lo que ha pasado en los últimos días también a nivel internacional con las marchas es del todo emocionante, considerando que también hay un respaldo, aunque sea emocional, a los habitantes de la Franja de Gaza, más allá de las decisiones que están tomando o están dejando de tomar los políticos o las organizaciones internacionales. Juan Luis González Pérez, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti, Osvaldo. Iván Carrasco, al mismo tiempo. Un abrazo grande de parte de todo el equipo de Detrás de la Razón. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Buen día. Revisábamos así este ataque al sistema sanitario en la Franja de Gaza, un tema que obviamente da para mucho. Gaza es actualmente el lugar más mortífero del mundo para los niños y niñas que
se exponen también a la constante violencia, a la falta de acceso a una atención sanitaria adecuada y a los índices de desnutrición infantil más elevados del mundo, ya que según la organización, distintas organizaciones humanitarias, el 83% de la ayuda alimentaria necesaria no está llegando a casa. Esto lo publicó este viernes la ONG Save the Children. Nos quedamos con eso. A ustedes muchísimas gracias. De todas maneras, que tengan un buen fin de semana. Hasta pronto.